ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a 24 Debates, el espacio que tenemos aquí en Canal 24 Horas para conocer a los candidatos y para que debatan entre ellos candidatos y candidatas a la elección del próximo 7 de mayo. Faltan menos de 2 semanas para la elección de los 50 consejeros constitucionales más los eventuales escaños reservados. Serán ellos y ellas quienes serán los responsables de escribir un nuevo proyecto de constitución. Y como todos los días tenemos a 2 candidatos invitados hoy día para que debatan. Los 2 son de la región de Valparaíso, representando a la región de Valparaíso, donde se eligen, recordemos, igual que en la región metropolitana, 5 consejeros constitucionales. Vamos a presentarlos. María de Los Ángeles López, del Partido Republicano, la lista del Partido Republicano. María de Los Ángeles, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Hola Connie, muchas gracias. Saludar también a todos los que hoy día nos van a acompañar en 24 debates y muy orgullosa de estar acá también defendiendo las ideas y participando también en este proceso constituyente. Y al otro lado, un conocido, ¿cierto?, de años, Marcelo Chilling, del Partido Socialista y del Pacto Unidad por Chile, que recordemos que agrupa al Partido Socialista, Apruebo Dignidad, Partido Liberal y Acción Humanista. Marcelo, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenido. Gracias por su presentación y su bienvenida. Buenas tardes a la distinguida teleaudiencia. Bueno, les vamos a explicar para que también a ustedes, a nuestros candidatos, pero también ahí en la casa entiendan cómo funciona el sistema. Cada uno de ustedes tendrá 9 minutos, es como una bolsa de minutos, ¿cierto? Que en total son 9 y que ustedes van a tener que administrar. A medida que vaya pasando el tiempo, vayan interviniendo, respondiendo las preguntas, se va a ir descontando el tiempo que utilizan y va a ir apareciendo cuánto les quedan. En las tablets que cada uno debiera tener, ¿cierto? En sus podios debiera salir el número 9, ¿cierto, Marcelo? Sale el 9. Perfecto, ¿Es María. 9 para cada uno? No, es 9 para Marcelo, 9 para María de Los Ángeles. No es bien. 9 dividido por 2, no. Ya. Cada uno tiene su propia bolsa de minutos. María de Los Ángeles aquí sale el 9. desapareció el 9. Pero tienes que actualizar la pantalla. Ya, vamos a arreglar ese... Ahora apareció. Ahí apareció el 9, Estamos perfecto. No, está. No, Pablo, no te preocupes. Ahí nuestro productor estrella que arregla todos los temas tecnológicos. Pero ya está arreglado y en la pantalla también van a salir para cada uno, ¿cierto? Los números, el número 9 de principio y después cuánto tiempo les va quedando. ¿Claro? ¿Clarísimo? Como el agua. Como el agua. Comencemos. Hoy día vamos a hablar del tema de la regionalización y de la descentralización, que fueron temas importantes en el primer proceso constituyente y que debieran serlo también, ¿cierto?, en el que estamos comenzando. Lo primero que quiero preguntarles es, ¿dónde viven ustedes? Marcelo. En Viña del Mar, Reñaca más precisamente. Región de Valparaíso. María de Los Ángeles. Yo, Connie, soy de San Felipe. Ya. En la parte Interior. cordillerana de la quinta región, de la región de Valparaíso. Ya, y se los pregunto para que a continuación me cuenten cuál es su acercamiento que tienen con la realidad regional, considerando que vamos a hablar de regionalización y que ustedes te están representando a las regiones. ¿Consideran, por ejemplo, que cuando miran la primera parte de este proceso, que son los expertos, ¿hay suficientes representantes de las regiones entre los expertos, Marcelo? No los conozco a todos, Connie, así que no podría responder con rigor su pregunta. Pero mire, el tema de la regionalización va más allá de los expertos. Además, yo creo que hay miradas hoy día muy reduccionistas del problema. No se entra al fondo. Si me queda tiempo, podría dar una pequeña explicación. La regionalización que nosotros tenemos hoy día es de la época de la dictadura militar y fue elaborada con criterios geopolíticos. Incluso los mapas que ellos diseñaron eran flechitas que apuntaban al Perú, a Bolivia, Argentina, como que lo íbamos a invadir. Y decía la oración que se buscaba el desarrollo armónico y equilibrado de las regiones. Yo quiero preguntarle a la gente de Aysén, que es la más subsidiada de Chile, si ellos sienten que participan de un desarrollo armónico y equilibrado. Todas las regiones tienen motivos para protestar. Y que era una regionalización mal inspirada lo muestra que después se crearon las regiones de Los Ríos, la de Arica-Parinacota, ahora la de Ñuble, porque es un artefacto fallido, que además no fue acompañado
de una efectiva descentralización. Ya vamos a ahondar en cuál es la solución o cómo debiera ser la solución desde el punto de vista de la Constitución. María de los Ángeles, ¿cuál es tu acercamiento a la realidad regional? Y te pregunto también si, porque una de las quejas que se han hecho es que entre los expertos, que son la primera parte de este proyecto, casi no hay o hay muy pocos representantes de regiones. Hay muy pocos representantes de regiones, Connie, pero además hay muy pocos representantes de cada uno de los sectores que yo represento. Y en ese sentido también es importante poder marcar la presencia de cada uno y cómo se ha desarrollado las personas que nos representan a nosotros y a nuestras ideas dentro de la región. Hoy día no lo tenemos, pero el tema al que quiero llegar es por qué tenemos sobre la mesa hablar sobre Estado regional, si principalmente en la convención pasada, el artículo 1, establecía el mismo borrador que se presentó que Chile era un Estado regional. Y ese borrador fue rechazado el 4 de septiembre por el 62% de los chilenos y con una mayoría contundente en todas las regiones. Entonces, no está en tela de juicio que Chile sea un Estado unitario. Somos una sola unidad. Hablemos de descentralización, pero no de regionalización como forma de Estado. O sea, no de Estado regional. Hagamos la diferencia, porque lo que han dicho, de hecho, ya los expertos en este borrador sobre el cual ustedes, si es que son electos, van a trabajar, es que, y sale también en las bases constitucionales, ¿cierto?, que marcan la cancha de alguna manera, los bordes al proceso constituyente. Chile es un Estado unitario y descentralizado. Eso es lo que han dicho los expertos. ¿Se cierra la puerta entonces con esto a un Estado regional como el que se hacía mención en el proceso anterior, Marcelo? Connie, yo no le voy a abrir la puerta a un Estado regional porque, mire, nosotros somos un país que tiene 19 millones de habitantes, en un planeta que tiene 8.000 millones de habitantes. Y nosotros, para poder vivir, para hacer competitiva nuestra economía y nuestra industria, necesitamos vender afuera. Y usted entenderá que para ir a vender afuera no va a ir a vender en pedacitos, tiene que ir con toda su fortaleza. Competir ahí con toda su fortaleza. Por eso es que el Estado unitario se debe mantener. Lo que se debe revisar son los criterios de la regionalización, que está claro que son fallidos, y lo que hay que profundizar es la descentralización. ¿En eso está de acuerdo María de los Ángeles? Tú ya dijiste que estás en desacuerdo con el Estado regional y en eso parecen estar en acuerdo los dos, ¿cierto? Pero en que hay que plantear, digamos, una nueva o una regionalización distinta y poner el foco en la descentralización. Absolutamente de acuerdo, Connie, de forma responsable y de forma paulatina, porque hay que entender que no porque hoy día lo escribamos en este borrador de Constitución de un día para otro aprobado este proyecto, decidimos tener Chile descentralizado completamente, hay que ser responsable. Ahora, ¿debe la nueva Constitución permitir mayor autonomía a las regiones y a las comunas, Marcelo? Sí, yo creo que la Constitución lo que debe contener es un mandato a las autoridades para que en un plazo perentorio hagan un estudio, una evaluación de lo que ha sido la regionalización y sus resultados en relación al fin que buscaba, este desarrollo armónico y equilibrado de las regiones. Yo no soy de la Aconcagua, pero llevo peleando por la causa de la Aconcagua de convertirse en región desde que fui parlamentario por esa zona. Y naturalmente que me hago cargo de la reivindicación identitaria y también no solo cultural, sino que también económica y social que está detrás de esa demanda. Porque es de justicia. Lo mismo pasó, le reitero, con Valdivia, Arica, Ñuble y pasará con el Aconcagua. María de los Ángeles, ¿estás de acuerdo con la idea de que Aconcagua sea una nueva región, digamos, separada del resto de la región de Valparaíso? En la medida que sea una toma de decisiones responsable, absolutamente, pero en el fondo tiene que ser gradual. No podemos decir de un día para otro Aconcagua región, porque efectivamente va a pasar lo que pasa hoy día en otras regiones donde no tenemos una descentralización efectiva y aún así tenemos choque y trae consecuencias negativas finalmente para las personas y para las empresas que están dentro de ese territorio. ¿A qué ejemplo te refieres concretamente? Cuando dices, hay en otras regiones que pasó esto, que se separaron, digamos, y que no ha funcionado. Funciona, pero no funciona al 100% como debería estar funcionando. Por eso finalmente, ¿dónde? Por ejemplo, Ñuble todavía le falta mucha infraestructura, le falta todavía tenemos choque, por ejemplo, con el gobernador regional, existe
con este gobierno regional que está todavía muy pequeño, todavía estamos probando un experimento y además estamos con un delegado presidencial donde finalmente tenemos un choque de funciones y tenemos además bastante burocracia que finalmente termina trabando a quienes desean participar activamente, como es las personas y la sociedad civil, las empresas, las pymes, y eso traba en vez de acercar. Ya que María de los Ángeles, tú nombras al delegado presidencial o delegada presidencial y el gobierno regional. ¿Tú crees que deben terminarse, debe haber un fin de los delegados presidenciales y debe quedar solamente el gobernador o gobernadora regional? ¿O no deben convivir los dos? Creo que hay que avanzar en disminuir la burocracia. ¿Ya? Disminuir la burocracia, obviamente disminuir la cantidad de cargos públicos que se van creando de forma de poder facilitar la participación social de las personas, de las empresas y de todas las personas que tengan un desarrollo, una igualdad de desarrollo de oportunidades dentro de la región, sin importar marcando las funciones distintas de cada uno de las personas que ejercen los cargos públicos y sin abusar de estos cargos públicos en la medida de que se entreguen, se contraten cargos públicos que son absolutamente innecesarios. Ya, pero no me queda claro si tú estás por mantener la coexistencia como existe hoy de la figura del delegado o delegada presidencial y el gobernador o gobernadora, o que tiene que existir solo gobernador o gobernadora y sin delegado presidencial. Sí, Connie, yo preferiría mantener solamente el gobierno regional y eliminar la figura del delegado presidencial. Ya, que era parte del programa de este gobierno y que Claro después que se ha ido eso, difuminando. Quiero preguntarle a Marcelo. Lo que pasa es que eso es contradictorio con la definición que hace María de los Ángeles de adhesión al Estado unitario descentralizado. A ver. Porque el Estado unitario tiene que tener presencia en el territorio. Y la presencia en el territorio son los delegados del presidente. Ya, el gobernador y gobernadora, por el hecho de ser elegidos popularmente, bueno, de hecho, en su mayoría no son del partido o del mismo partido del gobierno. Mire, en Francia, que fue la inspiración de nuestra descentralización al llegar la democracia, existen las dos figuras. El prefecto, representante del presidente, y el presidente del gobierno regional. Ya, pero... Y coexisten perfectamente porque están bien delimitadas las funciones y competencias de uno y otro. ¿Y aquí están bien delimitadas las funciones de uno y otro? Yo creo que no. ¿Y el gobernador regional debiera tener mayor cantidad de facultades? No sé si mayor cantidad de facultades, pero tienen que estar delimitadas precisamente las competencias de uno y otro. Porque mire, ¿usted va a hacer que la justicia sea regional? ¿No va a haber seremis de justicia que velen por la integridad del sistema? ¿Usted va a ver que las Fuerzas Armadas sean regionalizadas? ¿Las policías van a ser regionalizadas? ¿Quién va a dar las orientaciones del gobierno a las policías en materia de seguridad pública y orden interior? No se las va a dar el gobernador regional, que puede ser resultado de una combinación electoral completamente ajena a la del presidente de la República. Y eso es un contrasentido. Aquí hay que tratar de armar algo coherente, no algo que nos estalle en la cara al momento de su instalación. Ya, y entonces no es coherente lo que proponía este mismo gobierno, que es su gobierno, ¿cierto?, como parte del No, yo no estoy de acuerdo de acuerdo para nada. Y si llego a participar más directamente en la elaboración de la nueva Constitución, abogaré por lo que son mis convicciones. Les reitero, Chile es un país pequeño, relativamente pobre, por sí mismo no es capaz de desarrollar sus industrias y dinamizar su economía, necesita la inserción internacional imperativamente, y ahí tenemos que ir como Estado unitario. No podemos ir de pedacitos. Así que yo entiendo mucho las modas, me he acostumbrado a vivir entre medio de las modas después de tanto tiempo, pero no estoy por seguir todas las micros que pasen por la carretera. No. Ya, pero entonces yo estoy un poco de acuerdo con lo que dice, que somos una unidad y efectivamente nos mantenemos como tales, pero habrá que concentrar las funciones en una sola persona, pero no podemos tener a nivel regional una cantidad de autoridades que finalmente, lo que indico, es finalmente traba a la ciudadanía y lo que queremos es una participación activa que vamos a descentralizar. Ese es el punto. Ya, pero pero ¿con qué autoridad se queda? Porque lo que dice Marcelo es que, bueno, que si somos en un Estado unitario, la autoridad central, que es el gobierno, ¿cierto?, tiene que tener su representante en cada una de las regiones, que son los delegados presidenciales, versus los gobernadores, que son electos por la gente y la población que vive en el lugar. Finalmente hay que estamos quedarse dentro de un experimento
en este proyecto vamos a ver qué es lo que sucede y qué es lo que se decide finalmente, pero también es importante establecer funciones relativas a que no se establezcan todas las funciones en un montón de cargos que finalmente, insisto, terminan en una burocracia que afecta a las personas. Y este gobierno hoy día debería estar focalizado en las personas y no en seguir estableciendo cargos públicos que finalmente implican un gasto y que termina afectando de nuevo a las personas, a los chilenos. Ya, pero no me queda claro con quién hay que quedarse, si con los delegados o con los gobernadores. Con los dos, creo yo. Ya, sí, eso me queda súper claro. Ahora, aquí voy a hacer un comentario irónico, pero Marcelo Chilling está en desacuerdo con su gobierno, ¿cierto? O con su pacto en estos términos. Que si el gobierno no es un regimiento... No, pero si yo no estoy diciendo nada, estoy solamente dejándolo claro. Ah, usted muy dice, bien. esto es una moda. Entonces, en este sentido, en esa parte que era parte del programa de gobierno, de este gobierno que usted ha apoyado y que usted es parte de su pacto que se presenta en esta elección, no está de acuerdo con esto. ¿Fue una moda esta idea del presidente Gabriel Boric o de su gobierno de terminar con los delegados? Yo creo que fue una moda como muchas otras que están pasando aceleradamente. Mire, el gobernador regional y el gobierno regional, electos popularmente, debieran hacerse cargo del desarrollo económico, social, político, cultural de la región. Para eso tener sus instrumentos financieros y sus instrumentos de gobierno. El delegado presidencial es el encargado de la seguridad pública, el orden interior y el coordinador de los servicios y ministerios que actúan en el territorio. Por ejemplo, salud. Claro. Usted no va a descuartizar la salud. El tema de la obesidad es una pandemia que va de Arica a Magallanes y usted la va a tratar por regiones porque en uno están más gorditos y en otros están menos gorditos. No, pues es una política de salud nacional que tiene que tener agentes en el territorio para llevarse a cabo. María de los Ángeles, voy a hacer una recapitulación del tiempo, ¿cierto? Porque Marcelo Chilling le quedan bastante menos tiempo, 3 minutos exactamente. Me callo. Y se calla Marcelo Chilling. Y María de los Ángeles le quedan 5 minutos con 12 segundos. María de los Ángeles, solo para superar este tema de los delegados y los gobernadores. Así como yo decía que Marcelo Chilling está en desacuerdo con su gobierno y su pacto en este punto, aquí tenemos también, si no me equivoco, una postura que es la misma postura o parecida a la del gobierno de Gabriel Boric. Lo que ocurre y lo que yo insisto que es al punto en que hay que llegar es finalizar con la burocracia. ¿Por qué apunto a ese tema? Porque hoy día tenemos un delegado presidencial que finalmente representa un sector político y que muchas veces... Claro, pero es que el representante del presidente. Y en ese sentido también pone trabas a cuerpos intermedios que intentan conseguir algunos temas respecto de esa delegación presidencial. Esas cosas no pueden pasar hoy día. ¿Por qué pasa esto? Porque finalmente no se crean las competencias necesarias y los mecanismos que aseguren los objetivos para lograr esta descentralización que se pretende con la figura del delegado presidencial. Porque en vez de facilitar la calidad de las personas, el desarrollo y las oportunidades que tienen las personas, las pymes, las empresas que viven en una región, finalmente es una piedra en el zapato para poder acceder a muchos temas que se ven directamente o a muchas soluciones que se buscan a través de una delegación presidencial que perfectamente podríamos concentrarla en una funcionalidad, en unas atribuciones de personas que estuvieran realmente capacitadas y que no tuvieran este sesgo político. Ya, entonces nos deberíamos quedar con el gobernador, por lo que entiendo de lo que tú estás diciendo. Es que es la única la figura forma. del gobernador, ya. Es que no digamos que no represente al presidente, sino Tiene que sea electo por el representar a pueblo. la región, Ya. Ese es el tema. Hecho el punto, tú hablabas de facultades. ¿Qué facultades se deben, y a través estoy pensando en la Constitución, en qué se puede avanzar a través de la Constitución en traspasar facultades a las regiones para avanzar en esta descentralización e incluso también en la posibilidad de que generen recursos, que es uno de los problemas que tienen hoy día las regiones, Marcelo? Cori, yo creo que nosotros discutimos mucho este tema de la descentralización desde la óptica de ir achicando al Estado y pasando al Estado desde el centro a las regiones y que el centralismo y la tiranía de los ministerios. Pero el desarrollo armónico y equilibrado del país, que era el objetivo de la regionalización militar, ¿cómo se logra? ¿Con más funcionarios públicos que se van de Santiago a las regiones? ¿O
con más inversión privada en las regiones. Porque quiero recordarle que la composición de la inversión en Chile es 80% el sector privado, Sí. 20% el sector público. ¿Dónde está la importancia para el crecimiento, para la prosperidad, para la distribución de la riqueza, para generar ingresos? En el sector privado. Entonces, igual que cuando usted va a pescar, al sector privado hay que ponerle en el anzuelo una carnada. ¿Ya? ¿Y Para cómo que se pique, hace eso en la...? Ya. para que pique. Para que se y va- para para que que vayan a regiones. pique hay que hacer un manejo más flexible del sistema de impuestos. No puede ser uniforme. Usted tiene que decirle, si usted se va Sí. a Coyhaique, que es muy lejos, usted va a tener una reducción de tales y cuales impuestos para que tenga un estímulo para invertir en Coyhaique. El resto es música. Usted puede mandar un gobernador, puede mandar un delegado, pero eso no incide en nada en el desarrollo armónico y equilibrado de las regiones y en la prosperidad de cada una de las Ya. regiones. O sea, usted dice que básicamente para poder avanzar en la regionalización, en la descentralización, sobre todo lo que importa es la generación de recursos, las inversiones, que las inversiones privadas, porque son en general el mayor motor, se vayan a las regiones. Y para eso se necesitan incentivos. Porque lo que importa es lograr el desarrollo armónico y equilibrado de las regiones. María de los Ángeles, ¿está de Desarrollo- acuerdo con esto? Estoy de acuerdo con eso, con el desarrollo armónico y equilibrado, pero además de que sea de forma gradual, que sea en el fondo que avancemos en esto, tomando todos los resguardos necesarios para que finalmente signifique beneficio para las regiones y no signifique perjudicarlas, que no hayan consecuencias negativas. Ya, pero eso es tremendamente importante. Marcelo está planteando algo bien concreto, que es básicamente flexibilizar, darle beneficios tributarios a las empresas, a los privados, para que inviertan en las regiones. ¿Tú estás de acuerdo con esa, Es una forma con esa fórmula? Es una forma de descentralizar Santiago, es una forma de inversión. Descentralización del país. Sí, en general sí, pero Santiago hoy día, la mayor cantidad de inversores, la mayor cantidad de las empresas están concentradas en la región metropolitana y obviamente hay un incentivo a moverse a las regiones cuando hay algún beneficio tributario. Estoy de acuerdo en ese sentido. Ahora, el punto es que no todo puede ser a través de una carga impositiva. Finalmente tenemos que preocuparnos de ver en qué gastamos, cómo lo invertimos y cómo beneficiamos a las personas más allá y a las empresas, más allá de ponerles en el fondo un beneficio tributario que en el fondo les obligue a moverse si tienen su matriz en una región determinada. Ya, pero lo que estamos hablando aquí es de entregarle, precisamente utilizar esa herramienta, que es el beneficio tributario, que por ejemplo una empresa pague menos impuestos porque se va a una zona lejana. Tú dices que estás de acuerdo. ¿Qué otra alternativa, si es que no es esa, existen? ¿Qué otras herramientas existen para poder avanzar en la descentralización? Yo creo que es fundamental poder profundizar en el tema democrático de ojalá todas las personas, todas las empresas, todas las pymes, las microempresas tuvieran una participación activa dentro del barrio, de la comuna, de la provincia y de la región en la toma de decisiones. Que existiera una distribución equitativa de los recursos. ¿Cómo se hace eso a partir de la Constitución? A partir de la Constitución, estableciendo mecanismos en donde se establezca esta participación ciudadana, ya sea cabildos abiertos directamente con la gobernación regional. Hoy día uno puede postular a un montón de proyectos y todo, pero finalmente no todas las personas se enteran de todos estos proyectos, falta mucha información. Hay muchas empresas, muchas personas que dejan de acceder a estos beneficios, que quizás están tomando decisiones dentro del gobierno regional que no están informados. Muchas personas que ni siquiera saben que existe un gobierno regional aparte de votar, llegan al momento de la elección y se encuentran con una papeleta que dice gobernador regional y no tienen idea cuál es la función específica de un gobierno regional, que hace un consejero regional. Nos queda poco tiempo. María de los Ángeles le queda 1 minuto con 52 segundos. Marcelo Chilling le queda 1 minuto con 22 segundos. Así es que tenemos poco tiempo, lo tenemos que aprovechar bien. Y tengo un par de preguntas todavía que hacerle. Les voy a preguntar si sí, no, y bueno, un desarrollo, pero no muy largo para que avancemos a otro tema. Hablando de los recursos, una alternativa que se ha analizado es que, por ejemplo, las regiones que tienen actividades mineras o de explotación de otro tipo de recursos, se les aplique a esas empresas un royalty y que esos recursos queden en la misma región. ¿Están de acuerdo con esa fórmula, Marcelo?
Yo creo que hay que gravar con mayores tributos a todas aquellas empresas que tienen un impacto negativo en los territorios donde desempeñan su actividad. Por ejemplo, los puertos. Ya. Le quitan el acceso al puerto, a la playa a la gente, estropean el paisaje Pero para son el un turismo. poco de actividad económica. Bueno, y pero entregan tienen empleo, tienen permiten un el desarrollo impacto también negativo. regional. Tienen un impacto negativo. Las forestales, lo mismo. Utilizan los caminos públicos, los destrozan con los camiones cargados con rollizo. Y va a hablar de la minería, cuya historia ya la conocemos de largo. Y eso debería grabarse, porque ellos están haciendo uso de recursos públicos que finalmente son los recursos de todos los chilenos pagados con impuestos. Ya, eso debería ser un royalty. Que se pague un Pues, royalty. no por eso. es exactamente, el royalty está concebido para las actividades económicas que extinguen el bien que explotan. Pero podría pensarse en otra carga tributaria que no se llame necesariamente royalty. ¿Y que esos recursos queden en la misma región? Por supuesto. María de Los Ángeles. No estoy de acuerdo, Connie. Yo creo que es importante entender que todas estas empresas que probablemente producen un impacto quizás ambiental o que consumen el recurso, también generan empleo. Y aquí tenemos que pensar en todos los chilenos. No tenemos que pensar finalmente en cuánto va a recaudar el Estado. Si el Estado está pensando solamente en quitar riqueza, recaudarla, pero tampoco la está focalizando en las personas que hoy día deberían ser el foco precisamente de este gobierno. Son las personas las que finalmente reciben el impacto ambiental, independiente de si se queda o no dentro de la región, que tampoco me parece, porque finalmente también causa un impacto a nivel nacional y a la economía nacional, y siendo de esta forma, produce también, en el fondo, crea un impacto económico a nivel nacional. Hoy día ponemos un royalty a la minería y lo que pasa es que en Perú, en Australia, se ponen a celebrar porque ese inversor va a fijar su domicilio en otro país donde no tenga la traba del impuesto. Ya, pero hoy día, digamos, todas las empresas igual pagan impuestos, digamos. Sí, claro. Esos impuestos pero que hoy día pagan, más allá del royalty, debieran ir específicamente, quedarse en la región donde están produciendo empleos, pero también produciendo algún tipo de externalidad negativa. No creo el 100%, pues sí, una parte obviamente, pero en el fondo también hay que destinar a las regiones que son menos, que tienen menos actividad y que tienen menos de estas empresas que producen y que pagan este impuesto, y que de esa forma también se pueda distribuir equitativamente la riqueza que se está adquiriendo a través de eso. 20 segundos, no, 29 segundos le quedan a María de Los Ángeles, solo 20 a Marcelo Chilling. En el antiguo texto que fue rechazado, dejémoslo ahí, fue rechazado, pero existía y se hablaba de la autonomía territorial indígena. ¿Debe el nuevo texto legal hablar también de autonomía territorial indígena o hay que olvidarse de ese concepto, Marcelo? A mi juicio hay que olvidarse. El territorio nacional es uno solo, independiente del origen nacional de quien lo habite. Hoy día somos todos chilenos. La mayor parte, habrá algunos extranjeros. ¿Concuerda con eso, María de Los Ángeles? Concuerdo absolutamente, y es más, o sea, si el borrador se rechazó el 4 de septiembre con un 62% con la opción del rechazo, la verdad es que no tendríamos ni siquiera que estar conversando de algo que se planteaba en el borrador anterior. Sí, claro, pero uno puede por eso mismo usarlo como base para poder comparar las posturas. Por ejemplo, en el proceso pasado existía la Cámara de las Regiones y que supuestamente la defensa de esa Cámara era que iba a ser una representación más adecuada de las regiones de la que existe hoy. En ese concepto, ¿hoy día les parece bien la convivencia del Senado y la Cámara de Diputados como está? ¿O habría que hacer alguna modificación para crear algo parecido a esta Cámara de las Regiones? María de Los Ángeles. No, yo estoy de acuerdo en que exista un Congreso bicameral. Efectivamente, el Congreso lo que hace al tener dos cámaras, primero es fiscalizar la actividad de uno y del otro, hacen un freno y contrapeso también al Ejecutivo, eso es tremendamente importante, y además también evita que un sector político, si es que está en coalición con la Cámara, y está en el gobierno además, obviamente tomen el control de las decisiones legislativas. Se nos acabó el tiempo por este lado, María de Los Ángeles. Marcelo, le quedan 7 segundos. ¿Cámara de las Regiones o está bien como está la Cámara de Diputados y el Senado? ¿O hay que hacer alguna modificación? El Congreso debe ser bicameral, pero no necesariamente ambas cámaras tienen que tener la misma función. Hoy día lo que ocurre es que lentifican el proceso legislativo
Código de Agua, 11 años, la mayor parte de ellos en el Senado tramitándose. La ley del bosque nativo, 14 años, la mayor parte de ellos entraba por la ley que tipifica los delitos económicos y ambientales de mi autoría, trabajaba en el Senado y aprobada casi por la unanimidad en la Cámara de Diputados. Se le acabó el tiempo. Ya, pero mantienen, los dos coinciden, mantienen el concepto bicameral, ¿cierto? La calidad de bicameral del Congreso, pero habría que hacerle modificaciones de usted para que no haya duplicidad de funciones. Marcelo Chilling, María de Los Ángeles López, muchas gracias por estar con nosotros en este debate. Mucha suerte el próximo 7 de mayo. Y ustedes, tú ya sabes quién será tu candidato o candidata al Consejo Constitucional. Bueno, un equipo de 24horas.cl contactó a todos los candidatos y candidatas, les hizo 9 preguntas para que dieran a conocer sus ideas y propuestas de cara a este nuevo proceso constitucional. Todas ellas quedaron plasmadas en una plataforma web donde por región o por nombre podrás encontrar las opiniones de los candidatos de tu zona. Conoce tu candidato y vota informado junto a 24horas.cl. 7 en punto, nos vamos, nos encontramos mañana en un nuevo 24 Debates. Muchas gracias, buenas tardes. 24 Debates.